Para una inmensa cantidad de hogares en Estados Unidos, esta serie fue su primera e inolvidable introducción a la televisión a todo color. Lo que muy pocos se imaginan es que esta producción icónica estuvo a un solo paso de ser cancelada antes de que el público tuviera la oportunidad de enamorarse de ella. Aunque en pantalla los Cartwright proyectaban la imagen de una familia idílica y perfectamente unida, cabalgando por la pradera, la realidad tras las cámaras era un auténtico hervidero de conflictos personales, secretos sobre postizos capilares e incluso el bizarro incidente de una peluca que acabó flotando a la deriva en un lago. La dedicación era extrema. Uno de sus actores principales sufrió una dolorosa fractura ósea y aún así continuó con la grabación como si nada hubiera ocurrido. En el polo opuesto, otro de los protagonistas decidió marcharse del plató de un día para otro, para no regresar jamás. ¿Y qué me dirías si te revelara que Bonanza fue una pieza clave para impulsar la venta masiva de televisores, que su popularidad provocó una auténtica guerra comercial entre cadenas de restaurantes y que, debido a un increíble descuido, 31 de sus episodios acabaron accidentalmente en el dominio público? Esto no se trata de una simple serie del viejo oeste como tantas otras que hemos visto, es un auténtico cofre del tesoro, repleto de anécdotas insólitas, hechos verídicos que desafían la ficción y situaciones que rayan en lo completamente descabellado. Acompáñanos a desenterrar los secretos mejor guardados que nunca debiste conocer sobre Bonanza, la legendaria serie que, paradójicamente, estuvo a punto de desaparecer antes de triunfar, mucho antes de consolidarse como la cita ineludible de las familias cada domingo por la noche. El porvenir de Bonanza pendía de un hilo increíblemente delgado, encontrándose al borde mismo de una cancelación inminente. Fue presentada como el primer western filmado completamente a color por una de las grandes cadenas televisivas, una apuesta arriesgada que, sin embargo, en sus comienzos no consiguió conectar con el público, obteniendo unos índices de audiencia francamente decepcionantes. Entonces, ¿cuál fue el factor que la rescató del olvido? La respuesta yace en los intereses comerciales de RCA, la empresa matriz de la cadena, que necesitaba desesperadamente un programa insignia para potenciar las ventas de sus novedosos y caros televisores a color. La mantuvieron en emisión puramente como una calculada herramienta de marketing, confiando en que los espectaculares y vibrantes paisajes del lago Tahoe y el rancho Ponderosa generarían en la gente el deseo irrefrenable de modernizar sus televisores. La estrategia funcionó a la perfección. Para el año 1964, la apuesta había dado sus frutos de manera espectacular. Bonanza se había convertido en el programa de televisión número 1 en todo Estados Unidos. Hablemos de un detalle curioso. Los Cartwright casi nunca se cambiaban de ropa. ¿Alguna vez te percataste de que los protagonistas lucían exactamente el mismo atuendo en la gran mayoría de los episodios? Esto no se debía a un descuido o a la pereza del departamento de vestuario, sino que formaba parte de una astuta estrategia para controlar y reducir los costos de producción. Al mantener el vestuario constante, el equipo de producción podía reutilizar sin problemas tomas de archivo, especialmente en secuencias de cabalgatas o de viajes largos, lo que significaba un ahorro considerable en jornadas de filmación. Además, esta uniformidad ayudaba a que los dobles de acción se integraran de manera más creíble. El resultado de esta práctica fue una producción notablemente más económica y con una eficiencia operativa mucho mayor. El choque de titanes. Landon contra Roberts. Pernell Roberts, el actor encargado de dar vida a Adam, el hermano mayor, se sentía progresivamente más desencantado con la serie. No dudaba en criticar abiertamente la simpleza de los guiones. Además, denunciaba la falta de sensibilidad del reparto en el tratamiento de temas raciales y lo que él calificaba como tramas argumentales poco inteligentes y repetitivas. Mientras tanto, un joven y ambicioso Michael Landon aprovechaba cada oportunidad en las entrevistas para ridiculizarlo públicamente, minimizando sus quejas y avivando la confrontación. Roberts, por su parte, contraatacaba poniendo en duda la capacidad interpretativa de Landon. La tensión entre ellos detrás de las cámaras alcanzó tal nivel que los ensayos se volvieron un campo de batalla, afectando la moral de todo el equipo. Tras 6 temporadas de creciente hostilidad, Roberts cumplió su amenaza y abandonó la serie. Como dato curioso, su considerable salario fue dividido entre los actores restantes del elenco principal,
El cocinero con un talento oculto. Victor Sen-Jung conquistó a la audiencia con su interpretación llena de calidez y humor de Hop Sing, el leal y entrañable cocinero de la familia Cartwright. Lo fascinante es que fuera de los estudios de grabación, también era un chef consumado en la vida real. Era un experto en alta cocina cantonesa, lo que lo llevó a aparecer en varios programas culinarios y a publicar su propio libro de cocina, Great Wok Cookbook, con más de 200 recetas. En ocasiones, el arte imita a la vida de la manera más cruel, o quizás sea al revés. Hablemos de la inesperada tragedia de Dan Blocker. Dan Blocker, conocido por millones como el bonachón de Hoss, era un gigante de corazón tierno, profundamente querido por los admiradores de la serie. Pero en el mes de mayo de 1972, la desgracia se hizo presente, de forma totalmente inesperada. Blocker falleció con tan solo 43 años de edad, debido a complicaciones postoperatorias tras una cirugía de vesícula biliar. Los guionistas, en un acto de respeto, decidieron no reemplazar al actor. En su lugar, tomaron la valiente decisión de que su personaje también muriera en la ficción, convirtiendo a Bonanza en una de las primeras series en escribir la muerte de un protagonista masculino principal dentro de la trama. Sin la presencia fundamental de Hoss, la serie perdió gran parte de su encanto, la audiencia comenzó a disminuir, y tan solo unos meses después, fue cancelada definitivamente. El ascenso de Landon al poder. Para cuando la serie alcanzó su 10ª temporada, Michael Landon había dejado de ser únicamente el actor que interpretaba a Little Joe para convertirse en una de las figuras de mayor autoridad detrás de las cámaras. Su implicación creativa era total. Llegó a escribir 18 episodios, se puso detrás de la cámara para dirigir otros 14, y era conocido por reescribir constantemente los guiones de otros autores para ajustarlos a su visión. Era un perfeccionista empedernido, famoso en el plató por su costumbre de detener la producción en cualquier momento para ajustar un diálogo o rediseñar por completo una escena hasta que quedara satisfecho. Aunque algunos miembros del equipo encontraban su nivel de exigencia absolutamente agotador, Landon era implacable en su búsqueda de la calidad. Bonanza se había convertido en su campo de pruebas personal para crecer como creador. Bonanza no solo se dedicaba a entretener a las masas, también funcionaba como un extraordinario vendedor de electrodomésticos para su cadena matriz. Al ser una de las primeras producciones emitidas íntegramente a color, se erigió como la pieza fundamental de la campaña publicitaria de RCA para promover sus televisores a color, y la estrategia no pudo ser más exitosa. Los espectaculares y vívidos paisajes de la serie se convirtieron en el comercial perfecto para dar la bienvenida a una nueva era televisiva, demostrando de forma contundente que los westerns no tenían por qué ser visualmente polvorientos y grises. La increíble historia de cómo Dan Blocker se colocó en su sitio su propia clavícula rota, y con esto hablamos de una dureza fuera de lo común. Durante la filmación de una escena de acción, Blocker sufrió una fuerte caída de su caballo que le ocasionó una fractura de clavícula. En lugar de detener el rodaje y pedir asistencia, hizo lo impensable. Se reacomodó el hueso él mismo con un movimiento firme y continuó actuando como si nada. Solo buscó atención médica profesional una vez que la jornada de trabajo hubo concluido. Demostró ser tan rudo y resistente en la vida real como el personaje que interpretaba en la pantalla. Y ahora, hablemos del programa que inspiró a famosas cadenas de restaurantes de parrilladas. Sí, has oído bien. El propio Dan Blocker inauguró el primer restaurante Bonanza Steakhouse en el año 1963. Solo 2 años más tarde, apareció en el mercado una cadena rival llamada Ponderosa Steakhouse. Tras varios años de competencia directa, ambas empresas finalmente resolvieron sus diferencias y terminaron por fusionarse en una sola corporación. A día de hoy, a lo largo y ancho de los Estados Unidos, miles de personas todavía disfrutan de una comida en restaurantes que llevan el nombre del icónico rancho de los Cartwright. Eso, sin lugar a dudas, es un claro ejemplo de inmortalidad cultural. Un dato sorprendente: a las estrellas invitadas se les pagaba significativamente más que al elenco principal de la serie. La explicación es que, durante las primeras temporadas, los actores protagonistas de Bonanza todavía no gozaban de una gran popularidad entre el público general. Por ello, para atraer espectadores, los productores invertían una parte importante del presupuesto en contratar a celebridades consolidadas como Adam West o la famosa Sasha Gabor,
ofreciéndoles salarios superiores a los del elenco fijo. Aunque esta política generó cierto descontento interno, fue una estrategia clave que ayudó a consolidar la audiencia en sus inicios. De manera casi increíble, un total de 31 episodios terminaron accidentalmente en el dominio público debido a una negligencia burocrática. Por un asombroso descuido legal, los derechos de autor de los primeros 31 capítulos no fueron renovados a tiempo, lo que provocó que pasaran a ser de libre uso para cualquiera. Esta es la razón por la que hoy en día puedes encontrar esos episodios iniciales en ediciones de DVD de bajo coste o en diversas compilaciones de YouTube, a menudo con una banda sonora completamente diferente para eludir el pago de las costosas licencias musicales originales. Bonanza se atrevió a tratar el racismo mucho antes de que fuera común en la televisión. Mientras la gran mayoría de las producciones de la época rehuían cualquier tema que pudiera generar polémica, Bonanza los confrontaba de manera directa y valiente. A lo largo de sus temporadas, los guiones exploraron sin tapujos el antisemitismo, el legado de la esclavitud y la profunda discriminación que sufrían los inmigrantes chinos. La serie fue incluso más allá, abordando un tema tan tabú en aquel entonces como el matrimonio entre personas de diferentes razas. En una de sus tramas más recordadas, una talentosa cantante de ópera de raza negra es injustamente encarcelada, aplicándosele las crueles leyes contra los esclavos fugitivos. En otro capítulo memorable, el argumento giraba en torno a una relación sentimental entre Hop Sing y una mujer blanca, un episodio tan controvertido que algunas emisoras se negaron categóricamente a transmitirlo. La serie demostró una audacia y una brújula moral inquebrantable, adelantándose notablemente a su tiempo. Uno de los personajes principales estuvo a punto de ser una mujer, lo que habría cambiado toda la dinámica. En las etapas iniciales del proyecto, el creador de Bonanza, David Dortort, barajó seriamente la posibilidad de que uno de los descendientes de los Cartwright fuera una hija, buscando así un mayor equilibrio emocional y de género en el reparto principal. No obstante, la cadena de televisión responsable del programa se opuso de forma tajante a la idea, argumentando que una protagonista femenina de peso no encajaba en los estereotipos del western tradicional y que, según ellos, restringiría las posibilidades para las tramas de acción. La propuesta fue finalmente desechada, aunque Dortort se sacó la espina años más tarde con la creación de El Gran Chaparral, donde sí incluyó personajes femeninos de gran fortaleza. Pero no solo los actores eran estrellas, los caballos también alcanzaron un estatus de celebridad. Cada uno de los Cartwright montaba un caballo específico que se hizo tan reconocible y querido por los seguidores de la serie como los propios intérpretes. La montura de Little Joe, de nombre Cochise, un espectacular pinto, alcanzó tal nivel de fama que llegó a recibir correspondencia de admiradores dirigida exclusivamente al animal. Por su parte, Hoss montaba un robusto caballo llamado Chub, y el patriarca Ben cabalgaba a Book. La conexión era tan real que se cuenta que Michael Landon desarrolló un cariño tan profundo por Cochise que intentó adquirirlo para quedárselo cuando la serie concluyó. Sorprendentemente, la serie llegó a estar prohibida en varias naciones del mundo. A pesar de su claro mensaje moral, Bonanza fue censurada o su emisión fue restringida en ciertos países durante el apogeo de la Guerra Fría, al ser percibida como excesivamente pro-estadounidense. En lugares como Alemania Oriental y en varias repúblicas de la Unión Soviética, el programa fue catalogado como propaganda que exaltaba los valores del capitalismo y el individualismo occidental. A pesar de ello, copias ilegales de la serie circulaban de manera clandestina, lo que ayudó a forjar un sorprendente y leal grupo de seguidores de culto tras el telón de acero. Uno de los actores fue víctima de un secuestro aéreo. Victor Sen-Jung protagonizó una experiencia aterradora en el año 1972. El actor se encontraba a bordo de un vuelo comercial que fue secuestrado por un individuo armado que demandaba una cuantiosa suma de dinero como rescate. Afortunadamente, la tensa situación se resolvió sin que hubiera que lamentar víctimas, pero la serenidad y el aplomo que mostró el actor bajo una presión extrema se convirtieron en noticia en todo el país. Con el humor que lo caracterizaba, Sen-Jung bromeó tiempo después, afirmando que tener que lidiar a diario con los temperamentos de los Cartwright en el plató le había servido de entrenamiento para afrontar cualquier crisis. Mientras tanto, Pernell Roberts decidió boicotear los premios Emmy. Roberts,
conocido por su franqueza y su carácter contestatario, protagonizó un sonado boicot a los premios Emmy, criticando abiertamente a la Academia, por lo que él describía como unos métodos de votación arcaicos y negligentes. El actor sostenía con vehemencia que los galardones a menudo dejaban de lado la verdadera calidad de los guiones y las interpretaciones, para premiar simplemente la popularidad del momento. Esta actitud desafiante no hizo más que consolidar su reputación como el Cartwright más conflictivo y polémico de todos. El icónico plató que recreaba Virginia City fue pasto de las llamas no una, sino dos veces. El decorado original de Virginia City sufrió un aparatoso incendio durante la 12ª temporada, un suceso que, con gran astucia, los guionistas incorporaron como parte del argumento de un episodio. Resulta irónico que, tiempo después, el set reconstruido volviera a arder, aunque en esta ocasión fue a causa de un accidente fortuito ocurrido durante el rodaje de una película posterior a la serie. Ambos desastres forzaron al equipo de producción a buscar nuevas localizaciones y a reescribir a toda prisa múltiples escenas. Por otro lado, Dan Blocker fue un condecorado héroe de guerra en la vida real. Mucho antes de encarnar al entrañable Hoss, Dan Blocker combatió en la Guerra de Corea, donde fue herido y recibió la prestigiosa Medalla del Corazón Púrpura por su valor. Su bagaje militar lo posicionó como un candidato ideal para los papeles en producciones del oeste, y su característica firmeza en pantalla no era actuación, sino un reflejo de su verdadero temple. Aunque era reacio a hablar de su tiempo en el ejército, lejos de las cámaras se convirtió en un firme defensor de los derechos y el bienestar de los veteranos de guerra. Las diferencias salariales entre los actores eran notables. Incluso cuando la serie se había convertido ya en un fenómeno de masas, los sueldos de sus protagonistas estaban lejos de ser equitativos. Lorne Greene, en su papel de patriarca y cabeza de cartel, era quien percibía el salario más elevado. Michael Landon, por su parte, era conocido por negociar sus aumentos de sueldo con gran determinación, mientras que Dan Blocker solía aceptar las tarifas propuestas sin mayores objeciones. Se rumorea que Pernell Roberts era el que tenía el sueldo más bajo del cuarteto principal, lo que se convirtió en otra importante fuente de su creciente descontento con la producción. No fue sino hasta bien entrada la 5ª temporada que finalmente se alcanzó una paridad salarial más justa entre los protagonistas. Además, Bonanza llegó a generar un auge inmobiliario. La réplica del famoso rancho La Ponderosa, construida en Incline Village, Nevada, fue mucho más que una simple atracción turística. Su existencia desató un auténtico boom inmobiliario en toda la región. Durante las décadas de los 70 y 80, una oleada de turistas invadió la zona, muchos de ellos con el sueño de adquirir una propiedad y vivir cerca del territorio real que inspiró Bonanza. Como resultado de esta fiebre, el valor de los terrenos y las viviendas se disparó de forma espectacular, y la economía local pasó a depender casi por completo del turismo generado por la serie. Tras el fin de Bonanza, Michael Landon decidió conservar un accesorio icónico como recuerdo personal. De forma discreta, el actor se quedó con uno de los objetos más reconocibles del programa, el característico rifle que utilizaba su personaje, Little Joe. Este preciado objeto ocupó un lugar de honor en su oficina durante todo el tiempo que duró la producción de La Casa de la Pradera, considerándolo una especie de amuleto de la buena suerte. Después de su fallecimiento, el rifle fue cedido para ser exhibido en un museo dedicado a los recuerdos más emblemáticos de la historia de la televisión. Por su parte, la muerte de Victor St. Jung estuvo rodeada de extrañas circunstancias. En el año 1980, una noticia trágica sacudió a los seguidores de la serie cuando Victor St. Jung fue hallado sin vida en su domicilio, siendo la causa oficial una intoxicación por monóxido de carbono. A pesar de que la versión inicial apuntaba a un lamentable accidente doméstico, numerosos admiradores y medios de comunicación sembraron la duda sobre las circunstancias de su muerte, intrigados por la insólita posición en que se encontraron tanto el cuerpo como la estufa. A día de hoy, su fallecimiento perdura como uno de los sucesos más desoladores y enigmáticos que orbitan alrededor del legado del programa. Michael Landon era conocido por su inagotable capacidad para gastar bromas a sus compañeros en el plató de rodaje. Aunque se tomaba su rol como director con una seriedad implacable, Landon se transformaba en el principal instigador de travesuras dentro del equipo. Su repertorio de gamberradas no tenía límites,
desde cambiar el café por salsa de soja hasta esconder serpientes de goma en las botas de Dan Blocker, o interrumpir a gritos una escena de alta carga dramática solo para desquiciar a sus compañeros. Este peculiar y travieso sentido del humor era clave para mantener un ambiente de trabajo relajado y ameno durante las extenuantes jornadas de grabación. El episodio que cerró la serie jamás fue concebido para ser un verdadero final. Cuando la cadena NBC decidió cancelar Bonanza de forma inesperada a finales de 1972, el capítulo que se emitió el 16 de enero de 1973 sirvió de cierre, pero no había sido escrito con la intención de dar un desenlace a la historia. La audiencia se quedó sin una despedida formal, sin un cierre narrativo para los personajes y sin ese gran momento culminante que todos esperaban. Los seguidores descubrieron que la serie había concluido de la forma más fría posible, a través de los periódicos y las guías de televisión, convirtiéndose en una de las pocas producciones de su envergadura en terminar de una manera tan súbita. La influencia de la serie se extendió de manera soterrada hasta la icónica familia Ingalls. Durante el desarrollo de La Casa de la Pradera, Michael Landon se inspiró notablemente en muchos de los componentes que hicieron grande a Bonanza. Se importaron elementos cruciales como la importancia de los lazos familiares indestructibles, la presencia constante de lecciones morales, la majestuosidad de los paisajes naturales y un enfoque narrativo que priorizaba la emoción sobre la acción trepidante. La conexión fue tal que incluso reclutó a una parte significativa del equipo de producción de Bonanza, incluyendo a camarógrafos y a los compositores de la banda sonora. Además, los primeros capítulos se rodaron en los mismos estudios de grabación. Por otro lado, la voz de Lorne Greene era tan increíblemente profunda que llegaba a estropear los micrófonos. Apodado la voz de Canadá, mucho antes de convertirse en Ben Cartwright, Lorne Greene poseía uno de los timbres vocales más graves y con más cuerpo de la historia de la televisión. Se dice que durante las pruebas de sonido iniciales, su abrumador tono de barítono generaba una distorsión tan fuerte que saturaba los equipos de grabación de la época. Los ingenieros de sonido tuvieron que ingeniárselas para modificar y recalibrar por completo los micrófonos específicamente para poder registrar su voz sin problemas técnicos. Tras el devastador fallecimiento de Dan Blocker en 1972, la cadena NBC contempló muy seriamente la posibilidad de reemplazar a Hoss Cartwright con un nuevo actor de características físicas similares. Sin embargo, esta idea provocó la ira de Michael Landon y Lorne Greene, quienes se plantaron y amenazaron con abandonar la producción de inmediato si se llevaba a cabo el reemplazo. La frase atribuida a Landon fue contundente y lapidaria: "A la familia no se la reemplaza". Ante esta firme postura, el personaje fue retirado de la historia y la temporada final continuó sin la presencia de Hoss, lo que se considera una de las razones fundamentales del desplome de las audiencias. Por tanto, Bonanza trascendió el ser un mero western clásico. Fue una fascinante y salvaje amalgama de dramas entre bastidores, sorpresas impactantes de la vida real y una pieza clave en la construcción de la historia de la televisión. Desde los bisoñés de sus actores hasta las peleas internas, pasando por los atrevidos mensajes sociales para la época y su papel crucial en la revolución de la televisión a color. Las historias que se desarrollaban cuando las cámaras se apagaban llegaron a ser tan absorbentes y dramáticas como las propias aventuras en el rancho de la Ponderosa. De todos estos hechos insólitos, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios y no te olvides de pulsar el botón de me gusta, compartir el vídeo y suscribirte a nuestro contenido. Te esperamos con muchas más historias secretas de tus series y programas predilectos. Model.